Uno. Buenas noches, compañeros. Vamos a trabajar con el tercer y último laboratorio de la clase. El laboratorio de hoy va a ser bastante corto. La idea es que repitan este mismo proceso con una haremos hoy, con una base de datos que se les va a subir al campus y cuando terminen el proceso, pues suben el documento en Excel y van a tener hasta fecha de entrega este día viernes, el viernes de esta semana, que si no me equivoco es viernes 12, viernes 11, perdón. Ok, entonces tenemos acá para el último laboratorio una base de datos a donde tienen las fechas, los montos, una columna que tiene nombres, una columna que tiene apellidos. Entonces vamos a ver diferentes cosas que se suelen utilizar para trabajar con bases de datos. Una de las cosas es cómo cuando tienen una fecha, sacar el año de esa fecha, lo vamos a hacer con la función año. Van a dar con la función año, van a seleccionar la columna de las fechas. Miren que como estamos ya en una tabla, no ocupo seleccionarla toda, sino que le digo que con solo clic que seleccione la columna de las fechas y aparece así entre corchetes y con un arroba. Y al darle enter, ya me va automáticamente a dar el año para cada una de estas fechas. Estas primeras son el 31, montos pagados el 31 de enero de 2022, pero podemos ver que hay montos pagados en el 2024 y 2023 también. De forma similar, vamos a sacar el mes, igual con la función mes. Lo mismo, selecciona la primera línea o la línea que está al lado para la parte de columna de una fecha y ya le selecciona de un solo que es esta columna fechas, y al darle enter, ya le da ahí todos los meses, siendo 1 enero, 2 febrero, 11 noviembre, 12 diciembre y así en adelante. Podemos hacer también con día. Aquí podemos agregar una columna, insertar, que diga día. Y la misma, igual, escribimos día, selecciona la columna de las fechas y ya le da los días en los que se elaboró el pago. En este caso no tenía tanto sentido la columna de días, por eso no estaba, porque los pagos son hechos a final de mes. Y estos pagos son hechos a diferentes personas. Por ejemplo, ven que este pago primero de 60.166 lempiras con 75 centavos fue pagado a Isabel Mencía. Este segundo pago por un monto igual a Alejandra Durón. A Ángel Estrada ya le pagaron un monto diferente y así vamos a tener para diferentes personas. Ahora, hay una situación donde los pagos no son únicamente para una persona en el mes, es decir, la persona se puede repetir varias veces dentro del mes o dentro del año. Situación que tenemos acá con Ángel Lobo. A Ángel Lobo se lo pagó varias veces. Vemos que se le pagaron montos de 612 lempiras. A Maribel Santelli se le pagó un monto de 1.112 y un monto de 612. Es decir, no necesita ser pago único por la persona en el mes, no necesita ser el mismo monto y no necesita que la persona aparezca solo una vez, sino que puede aparecer varias veces y los montos pues también pueden aparecer varias veces. Entonces vamos a trabajar con bases de datos que muy posiblemente van a encontrar así en el mundo laboral y que las podemos analizar de diferentes maneras. Otra cosa que quiero que aprendan es cómo hacer cuando tienen información regada en diferentes columnas y la quieren unificar en una sola columna. Por ejemplo, acá que tenemos en una columna nombres, en una columna apellidos, y yo quiero ahora conocer a Isabel Mencía como una sola persona.
a Antonio Rodríguez como una sola persona, pero que Antonio Rodríguez es diferente de Antonio Lobo. Antonio Lobo ya es otra persona diferente. Entonces, ¿cómo hago para poder hacer que esto que está en dos columnas sea una sola? Lo voy a hacer con la función concatenar. Coloco igual, busco la función de concatenar. Aquí me aparece como concat, de catenar. Y el concatenar es unir diferentes cadenas de caracteres. Por ejemplo, acá voy a unir la cadena de carácter Isabel Mencía, Isabel con la cadena Mencía, y selecciono pues que es el valor de la columna llamada columna 2 punto y coma, en mi caso, o coma, dependiendo de cómo sea la función para su Excel, Mencía, que es lo que se llama columna 3. Y si solo le doy Enter, va a haber una situación que es que se va a pegar como una sola palabra, Isabel Mencía, sin espacio, ya van a ver. Aparece Isabel Mencía como una sola cadena y eso no es precisamente lo que quiero porque quiero saber diferenciar que el nombre es Isabel y el apellido es Mencía. Entonces, aquí en concatenar, aparte de tener columna 2 columna 3 lo que vamos a hacer es que vamos a colocar entre comillas en medio de las dos columnas y acá yo puedo colocar un espacio. Ya al colocar este espacio, ya me aparece que para cada nombre de la columna 2 con cada apellido de la columna 3 va a colocar un espacio en medio siempre. Entonces aquí tenemos Isabel, espacio Mencía, Alejandra, espacio Durón, y ya se entiende que es un nombre y un apellido. En esto yo puedo colocar lo que yo quisiera. Por ejemplo, si yo quisiera que todas llevaran como, eh, llamemos un guión en lugar de un espacio. Y si yo quisiera agregarlo al final, otro elemento, por ejemplo, quisiera agregar una arroba, digamos. Digamos un arroba y quizás después del arroba que agregáramos gmail.com. Pues me aparecerían de esta manera en caso de que yo quisiera como crearles un correo electrónico, pero ahí usted puede ir jugando con cómo quiere concatenar las cadenas de palabras. Por este momento, esto es lo que yo necesito, que aparezca como una sola persona para que me distinga que Antonio Rodríguez ahora sí ya es diferente de Antonio Lobo. Ya una vez que yo tengo la base de datos completa como yo la quiero tener para poder hacer tablas dinámicas, voy a proceder a generarme una tabla dinámica, control E para que seleccione todo, insertar, tabla dinámica, le doy a aceptar. Ya me genera el espacio para tablas dinámicas y ahora voy a hacer diferentes juegos. Primero, como estos son montos pagados a diferentes personas, quisiera saber cuánto es lo que se paga por mes o por año. En este caso, puedo agarrar la columna fecha, la arrastro acá donde dice filas y pongo, por ejemplo, la columna monto, la llevo acá a valores y ya me aparece cuánto es lo que se pagó en total por cada uno de los años.
Tengo lo que se pagó en total en 2022, en total en 2023 y en el 2024. Si ustedes se fijan, aquí son 3 millones, acá son 3 millones, 3.6, 3.6, acá solo son 2 millones. ¿Qué es lo que está pasando? Si ustedes expanden este signo de más de acá, les va a aparecer por trimestres, 4 trimestres, 4 trimestres, y acá solo hay 3 trimestres. Es un monto menor, el de 2 millones, porque no está la información de todo el año. Ahora, en trimestres, de repente usted dice, no me interesa más hablar por mes, entonces no hay problema. Ya acá le aparece meses, trimestres, años. Usted puede quitar la parte de trimestres y ahora ya le dice específicamente cuánto es lo que se pagó para el mes de enero del año 2022, por ejemplo. Fueron 267.000 lempiras. De manera similar para cada uno de los meses, y usted mira que en mayo se dio una situación, por ejemplo, de que hubo una mayor cantidad de pagos. En noviembre también ocurrió una situación similar. Significa que aquí son puntos de alto impacto. Los otros meses son más regulares. Y ya usted puede incluso hacer una gráfica que nos muestre cómo han sido los pagos por mes y por año. Entonces aquí ven ustedes que hay ciertos picos en mayo, en noviembre. Miren que el año siguiente también en mayo y en noviembre hay picos. Y acá en mayo no se dio. Habría una situación opuesta. También ve valles en enero de 2023 y que hay una caída también bastante de noviembre hasta enero para el año 2024. Entonces usted puede ver cómo es el comportamiento de los ingresos de acuerdo al mes y de acuerdo al monto. En ese caso, pues ya usted de ahí puede sacar su análisis, puede decir, por ejemplo, si fueran las ventas de una tienda, ver en qué meses es a donde hay mayores ventas. Si son, como en este caso, egresos por viáticos, que esa es la información de donde sale esta base de datos, usted mira en qué meses es a donde hay mayor egreso por viáticos en la empresa. Ya tiene una idea de que son meses donde hay bastante personas de las que salen de la oficina. Ya puede usted empezar a analizar a qué se debe esa situación. De repente es parte normal de la ejecución del trabajo o se debe a un factor externo. Otra cosa que va a poder usted trabajar y que quiero que aprendan, porque les puede servir para la vida, para el trabajo, es qué pasa con la situación que hablábamos antes de que las personas pueden aparecer varias veces. Por ejemplo, eh, aquí ven Antonio Lobo. Antonio Lobo aparece varias veces con el monto de 612 en enero del 2022 y Maribel Santelli también aparece varias veces en micrófonos, por favor. Pero en el caso de Maribel Santelli no es ni siquiera el mismo monto, son montos variables. Pasa en la realidad. Entonces, ustedes se van a encontrar con situaciones así y de repente algo que les interese saber es, por ejemplo, cuánto dinero se le dio a Maribel Santelli en específico. ¿Cómo vamos a hacer eso? No nos vamos a poner a contar cuántas veces aparece Maribel Santelli, porque es una base de datos enorme. Vamos a ver, tenemos 1994 filas. Es demasiada información para ponernos a contar de uno en uno, sobre todo que estamos aprendiendo tablas dinámicas para el manejo de estas grandes bases de datos. Entonces, acá, a nivel de filas, vamos a colocar nombre. Y aquí viene en importancia lo que hablábamos de antes, que queríamos
tener bien identificado que Antonio Rodríguez y Antonio Lobo sean personas diferentes. Ya acá ya me va a aparecer Antonio, todos los Antonios. Me aparece Antonio Ávila, Antonio Chica, Antonio Flores, Antonio Lobo, Antonio Martínez, Antonio Rodríguez. Si se fijan, están en nombre alfabético, lo que es muy útil, y ya aparecen solo una vez. Ahora, ¿qué me puede interesar saber sobre cada una de estas personas? Por ejemplo, el monto, lo llamamos a valores, y me dice en suma de monto cuánto es lo que se le dio a cada persona. Por ejemplo, cuánto se le dio a Abigail Galea, se le dio 26.000 lempiras. Cuánto a Abigail Sauceda, 26.500. Cuánto a Alberto Osorio, 2.362. Y así para los demás. Usted se fija que Alejandra Durón obtuvo bastante dinero, 408.000, a comparación a los que tiene a la vista en esta imagen, en esta pantalla. También nos puede interesar no cuánto es la suma del monto, sino que cuántas veces se le pagó. Por ejemplo, cuántas veces aparece Abigail Galeas en la base de datos. Entonces, en ese caso, puede volver a usar la palabra monto, la variable monto, la vuelve a llevar acá a valores y va a pasar la situación que se duplica suma, pero no me interesa la suma, sino que ahora me interesa cuántas veces aparece. Entonces acá con esta flecha vamos a configuración de campo de valor y le podemos decir que haga diferentes cosas. Por ejemplo, ya no me dé la suma, sino que dame el recuento. ¿Cuántas veces aparece? Entonces ya nos sale que Abigail Galeas aparece 7 veces, Abigail Sauceda aparece 7 veces, Adalberto Osorio aparece una vez, y así cuántas veces aparece cada quien. Se fija que Adalberto Zúñiga aparece 68 veces y que Alejandra Durón aparece solo 12. Aún así que Alberto Zúñiga aparece tantas veces, el monto es menor que con las 12 de Alejandra. Entonces ahí ya usted puede empezar a preguntarse a qué se debe. De repente es la categoría de empleado. Si esta persona aparece varias veces, pero el monto es menor que el de Alejandra, es porque de repente Alejandra recibe mayor monto por cada viaje y de repente es porque ella es una ejecutiva de un alto nivel y Alberto de repente sea alguien que no sea eh, en algún puesto de alta gerencia, de repente es un puesto más operativo. ¿De qué otra manera podemos verificar eso? Podemos volver a llevar la palabra monto acá a valores y vamos a volverle a dar configuración de campo de valor. Ya no quiero que me sume, ya no quiero que me cuente, ahora quiero que me diga el promedio. Entonces vemos cuánto es el promedio por persona y si usamos Alberto Zúñiga, nos fijamos que a él en promedio le dan 3.000 lempiras por viaje. A Alejandro Durón dan 34.000 en promedio por viaje, confirmando lo que mencionábamos antes, que de repente Alberto sea de trabajo operativo, un auxiliar, Alejandra sea una ejecutiva, ya le dan un valor de 34.000 por viaje, y por eso es que aunque Alberto tiene 68 visitas, Alejandra con solo 12 tiene un monto mucho mayor, es casi el doble que lo que ha recibido Alberto. Ahora, pudiéramos de repente, vamos a quitar esta y esta, y vamos a ver cuánto le han dado por fecha, a ver, por año. Vamos a llevar la variable años acá a valores, o a columnas creo que es, en columnas es, perdón. Y miren que ahora ya tenemos también cuánto se ha dado a la persona en, por año. Siempre solo aparece una vez, por ejemplo, Alejandra Duró aparece cuánto se le dio en todo el 2022,
cuánto se le dio en el 2023 y que en el 2024 se le ha dado menos. Eso no hay problema, significa que ha viajado menos. Y hay personas como Alberto Ferrera que de repente trabajaban en la empresa en el 2022, trabajaban en el 2023, pero ya no laboran en el 2024 o ya no viajan en el 2024 y por eso es que ya no aparece. O personas como Alejandro Moscoso que no trabajaban en el 22 ni en el 23, ya en el 24 sí trabajaran, entonces aparece hasta esa fecha. Bien, con esto cerramos el laboratorio. El trabajo va a ser que ustedes hagan estas mismas tablas dinámicas que hicimos hoy, solo que me van a dejar todas las tablas dinámicas en hojas diferentes. Van a replicar en una hoja una tabla dinámica donde miren los nombres por fecha, los montos. Otra tabla dinámica donde me digan por años cuánto es lo que se ha pagado por mes. Otra tabla dinámica de repente donde me digan monto, promedio y cuántas veces salió la persona. Serían tres tablas dinámicas y yo les voy a compartir una base de datos muy similar a esta. Solo va a cambiar los datos, pero va a tener la misma estructura y con eso sería pues el trabajo para entregarte este tercer laboratorio. Básicamente lo que van a hacer es replicar eh, las tres tablas dinámicas que les dije. Se los voy a escribir en un archivo de Word para que lo tengan más claro qué es lo que se pide, cuáles son las tres tablas dinámicas que le pido. Y con eso terminamos el laboratorio y con eso terminamos también pues las clases. Ya para mañana les quedaría estudiar y para el miércoles pues la evaluación final. En este momento dejo de compartir, dejo de grabar, perdón.